Conozcamos ahora los personajes de la obra. Para ello volvemos a considerar el principio de composición de los 3 tercios. Comencemos por el centro. Allí se encuentra un anciano que sostiene las espadas por sus empuñaduras. Ese personaje es Publio Horacio, un noble patricio romano, cabeza de una ilustre familia que nos remonta a los orígenes de la capital del imperio más grande de la antigüedad. Fuertemente vinculado a los primeros reyes de Roma, fue un heroico general que defendió la antigua ciudadela de la invasión del rey etrusco Lars Porsena, señor de la ciudad de Clasio. El rey etrusco de Clasio, Lars Porsena, fue derrotado por los romanos en la batalla librada sobre el único puente del río Tíber, que daba acceso a la ciudad de Roma, aproximadamente en el año 508 a.C. Los 3 personajes vestidos como soldados son los protagonistas principales de la obra. Son hijos de Publio Horacio y, según la leyenda, eran trillizos, lo que les confería iguales aptitudes en fuerza y valor. A su vez, los personajes femeninos son Camila Horacio, hermana de los soldados, quien en la imagen demuestra desesperación ante la tragedia que está por desencadenarse. En segundo plano se encuentra Sabina Curiacio, esposa de uno de los soldados, quien también evidencia profundo dolor, y en tercer plano están los hijos de Sabina, una niña y un varón, contenidos por el ama que se encarga de criarlos. A esta altura de la observación del cuadro, nos preguntamos qué sucede con estas personas que evidencian actitudes y emociones tan dispares. Para comprender, debemos analizar el contexto situacional de la obra, la primera etapa de la historia de Roma. Cuenta la leyenda que el rey de la ciudad de Alba Longa, Numitor, fue capturado por su hermano Amulio con la finalidad de derrocarlo y ocupar el trono. Ambos eran descendientes del legendario Eneas, sobreviviente de la guerra de Troya, quien había huido de la ciudad devastada por los griegos, trayendo en brazos a su padre anciano y acompañado por su pequeño hijo Ascanio. La epopeya de Eneas y los inicios de Roma fueron el argumento de un poema inmortal titulado La Eneida, obra de Virgilio, el creador literario más importante de la cultura latina. Preparamos para ustedes un blog sobre Virgilio y su obra, que podrán encontrar en esta dirección. Como estábamos diciendo, volvemos otra vez al reinado de Amulio. Al subir al trono, temiendo ser depuesto, ordenó que fueran muertos todos los varones de su familia, para evitar cualquier tentativa de derrocamiento, perdonando la vida solamente a su sobrina Rea Silvia. Pero el rey le impuso una condición para no ejecutarla. Debía ingresar como vestal al templo de la diosa Vesta y permanecer allí virgen por 30 años, lo que le aseguraba que no tendría herederos que pusieran en riesgo su poder. Una noche, a Rea Silvia se le apareció en sueños a Marte, el dios de la guerra, quien la condujo a un bosque donde la violó. De la violación nacieron los gemelos, Rómulo y Remo. Eran, por lo tanto, hijos de un dios y una mortal. Enterado el rey que su sobrina lo había desobedecido, ordenó que fuera sepultada viva y que sus hijos fueran sacrificados. Pero antes de que se cumpliera la sentencia, los niños fueron entregados a un pastor, quien los llevó a un bosque, escondiéndolos dentro de una cueva. La leyenda cuenta que en la cueva
una loba recién parida adoptó a los pequeños y los amamantó hasta que crecieron y pudieron valerse por sí mismos. De este modo se inicia la historia romana, porque Rómulo fue el fundador de Roma y su primer rey. A Rómulo le siguieron 6 reyes más hasta que se adoptó el régimen republicano. Esos reyes fueron los que les mostramos en este cuadro. Los hechos que relata la pintura que estamos analizando sucedieron bajo el reino del tercer monarca de Roma, Tulio Hostilio. Durante el reinado de Tulio Hostilio, Roma estaba habitada por 3 tribus: las Ramnes, las Tities y las Luceres, que se distribuían en las colinas de la región. A su vez, las tribus se dividían en curias, cada una subdividida en 10 gentes o clanes familiares, las que a su vez estaban integradas por 10 familias. En el cuadro siguiente les mostramos la estructura social durante la monarquía romana. La gens romana era la base de la organización del Estado-ciudad. Se la podría definir como un conjunto de familias que descendían o que creían descender de un antepasado común, vinculadas con él por un parentesco más o menos lejano. Tenían entonces los mismos lares o dioses protectores, sus costumbres y su propio territorio. A su vez, la familia tradicional romana era una agrupación de individuos regidos por el patris familiae, de cuya autoridad dependían todos los demás integrantes mientras éste viviera. La familia romana tenía mayor número de integrantes que la familia actual, porque además de los individuos relacionados por lazos de sangre, estaba integrada por los siervos, los esclavos y los clientes. Todos ellos dependían del pater familiae. El pater familiae tenía la obligación de mantener a la familia, representarla políticamente y oficiar los ritos religiosos en el ámbito doméstico. Su autoridad se extendía a todos los miembros de la familia. Podía decidir sobre la vida o la muerte de su descendencia, porque el derecho romano estipulaba que aunque los hijos fueran mayores y estuvieran casados, igualmente eran dependientes de él. Volvamos ahora a la época del reinado de Tulio Hostilio. En su inicio, Roma fue ocupando las 7 colinas cercanas al Tíber, en la región del Lacio. Las colinas eran excelentes puntos estratégicos para la defensa, mientras que los valles de tierra muy fértil y abundante agua eran adecuados para la explotación agrícola y ganadera. Otros pueblos estaban asentados desde antes en ese mismo territorio, lo que promovía constantes crisis debido a la demarcación de los límites o debido a los asaltos a los comerciantes que recorrían los caminos. De esos poblados, el más importante era Alba Longa, que se encontraba más al sur. Estaba situada sobre el monte Albanus, en las cercanías del paso de la Vía Aplia, que era la ruta de acceso más importante hacia Roma. Ese emplazamiento tan privilegiado ocasionaba constantes crisis de convivencia, motivados por la rivalidad entre los pobladores de 2 centros urbanos que estaban en constante expansión. Los conflictos originaban guerras permanentes, las que resultaban en numerosas muertes de personas y animales, además de la quema de las cosechas. Todo eso provocaba hambrunas que contribuían, junto con la guerra, a disminuir la población. Los gobernantes de Roma y Alba Longa intentaban poner en práctica algunas estrategias para evitar los combates. Una de ellas
fue la de establecer uniones familiares entre los integrantes de las gens más representativas de ambas ciudades. El matrimonio entre personas de ambas localidades podría asegurar una descendencia que estableciera fuertes lazos de sangre. Esta forma de integración se aprecia en la pintura. La joven Camila, hija de Publio Horacio, estaba prometida a un joven de Alba Longa, mientras que Sabina Curiacio, la representante de una familia de Alba, era la prometida de uno de los hermanos Horacio que aparecen en la pintura. Lamentablemente esta estrategia de unión no produjo todos los resultados que se esperaban. En una de las tantas batallas contra los romanos, el rey de Alba, llamado Cayo Clulio, cayó en combate. Entonces su sucesor, Mesio Fufecio, envió embajadores a Roma para parlamentar con el rey Tulio Hostilio y hallar una solución que evitara los destrozos de las batallas campales. La solución consistió en que cada ciudad nombraría a sus mejores guerreros para un combate que decidiría el destino de ambas comunidades. Los pobladores de Alba Longa contaban con 3 valerosos guerreros pertenecientes a la familia Curiacia. Eran trillizos. A su vez Roma tenía también a trillizos para enfrentarlos en el combate. En la obra se muestran a los trillizos romanos jurando frente a Publio Horacio, el pater familiae. Defenderían a la patria sin importar el sacrificio que costara. Es por ello que la pintura se titula El juramento de los Horacios. Veamos ahora las fuentes de inspiración del artista. Comenzamos por las fuentes iconográficas. Como informamos en el blog correspondiente a esta parte del video, David se había postulado varias veces al Premio de Roma, lo que le permitiría viajar a la capital italiana para asistir durante 4 años a la Academia Francesa instalada en esa ciudad. Sus postulaciones no habían tenido éxito. En el año 1774 finalmente se le concedió y a su llegado a Roma quedó deslumbrado por el arte clásico de la capital. Llenó innúmeros cuadernos de apuntes con bocetos de las ruinas de la capital imperial. Después, acompañado por el escultor François-Marie Suzanne, visitó también las ruinas de Pompeya y Herculano, donde tomó gran cantidad de apuntes que le sirvieron para crear las obras que pintó a lo largo de toda su vida. En los museos, la estatuaria le transmitió la armonía y el equilibrio clásico de las formas, el volumen de los músculos, el gesto noble de los personajes y el drapeado de las vestiduras. En esos mármoles y bronces se inspiraría para crear los tejidos con los que vestiría a los protagonistas de sus cuadros. Esos bocetos que están viendo son los que realizó previamente al planteamiento de la obra que analizamos. Por su semejanza a estatuas de mármol, nos muestran la importancia que tuvo para el artista la observación de las esculturas clásicas romanas. Veamos ahora las fuentes literarias. Para más informaciones sobre Corneille y sus obras, los invitamos a que visiten nuestro blog en esta dirección. En el año 1640, Corneille estrenó la obra Horacio, una tragedia escrita en honor al cardenal Richelieu, la que obtuvo un rotundo éxito y que David había leído, inspirándolo para realizar esta pintura. A su vez, Corneille se había inspirado en la monumental obra histórica de más de 142 volúmenes
divididos en décadas o grupos de 10 libros cada uno, titulado Ab Urbe Conditia Libre, la que aborda la historia de Roma desde su fundación hasta la muerte de Druso el Mayor. Tito Livio recogió crónicas escritas por otros autores, lo que podrán ver en nuestro blog en la dirección que se indica aquí debajo. Veamos ahora las fuentes ideológicas. La Revolución Francesa y sus protagonistas, desde los pensadores enciclopedistas y el movimiento de la Ilustración hasta la era napoleónica, aportaron los principios para un cambio político, social y económico que modificó definitivamente la historia de la humanidad, introduciéndola en el mundo contemporáneo. La pintura El juramento de los Horacios fue concebida en el año 1784, justamente 5 años antes de la convocatoria de los Estados Generales y de la Asamblea Nacional Constituyente. Podemos afirmar que la obra de David fue una causa lateral a la Revolución Francesa con el surgimiento del neoclasicismo. Estamos arribando al final de nuestro análisis. Es probable que estén preguntándose cómo acabó la historia de estos trillizos, quienes por defender a su patria juraron enfrentar a los campeones del pueblo rival. Los invito a que den una pausa al video y analicen los hechos, proponiéndose cada uno de ustedes una hipótesis para el final de la narración iniciada por el artista en su obra. ¿Qué creen que sucedió en la vida de estas personas que, como nosotros, debieron enfrentar el desafío de una terrible decisión? Ese análisis respecto al destino de nuestros personajes hace que las obras de arte
se acerquen mucho a nosotros en el sentido de que interpretan también nuestra vida, aunque no estemos pintados en esa tela. Ahora los invito a que comparen vuestras hipótesis con lo que nos cuenta la leyenda. O sea, esto tuvo un final. Y para conocer ese final, ingresen al blog donde van a encontrar qué cuenta la historia sobre cómo finalizó el combate entre los representantes de ambas comunidades que se hallaban en pugna. Recuerden que habíamos iniciado considerando que teníamos un pasaporte con el cual íbamos a viajar por el tiempo y por dentro de la obra. Nos falta completar este sector. Me gustaría que en ese sector anoten todo aquello nuevo que creen haber conocido. Lo que van a hacer es lo que llamamos un ejercicio de metacognición. Y ahí volvemos nuevamente a gramática. Meta significa un razonamiento acerca de algo y cognición, conocimiento. Entonces, vamos a hacer una especie de relevamiento con respecto a aquellas cosas que podemos haber aprendido. Como docente, les quiero decir a los compañeros o colegas que están viendo el video que esta es una de las formas de trabajar educación por el arte. O sea, de una misma obra podemos tomar ejes transversales que son los temas que abordamos con nuestro trabajo de hoy, y de esos temas podrán derivar una serie de conocimientos nuevos. Lo mismo les quiero decir a los estudiantes que vieron el video y preguntarles si no les resulta más atractivo aprender así, de esta forma, tomando como eje motivador del cual van a surgir muchísimos ejes transversales, tomar una obra de arte que nos va a enriquecer espiritualmente. Transitando por la obra de arte, hemos visto historia, hemos visto geografía, hemos hablado sobre geometría, gramática, sobre ética y estética. Como ven, una obra de arte, nos permite conocer y ampliar nuestro horizonte cultural de una forma mucho más agradable y muchísimo más productiva.